El Señor le había dicho a Abraham: Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Pues Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel, y en la descendencia vino el ungido de Dios, que, por medio de él, fueron benditas todas las naciones de la tierra, así como está escrito. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice, y a sus descendencias, como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el ungido. Dios consagró a su ungido, desde que fue dicha la promesa a Abraham cuando dice, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Por eso Pablo dice, y a tu descendencia, la cual es el ungido. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías, los dos significan ungido. Las Escrituras enseñan que el ungido vendría según la carne de los padres de la descendencia de Abraham, según la promesa, como está escrito, y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todos, Dios bendito por los siglos. Amén. Más de 450 años después que la promesa fuera dicha a Abraham hasta Moisés, Dios sacó de Egipto a su pueblo por medio de Moisés, y él les dijo a los israelitas que después de él vendrá un profeta, y que a él tendrán que escucharlo, pues a este profeta se refiere al Mesías. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pues el pueblo no quería tratar con Dios directamente, debido a que ellos tenían temor a morir por su gran gloria y por su presencia misma de poder. Ahora bien, este profeta es Jesús, ya que el apóstol Felipe dice. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ya que Dios le había dicho a los patriarcas diciendo, y les daré todas estas tierras. Una nueva generación entró a la tierra prometida, y Dios era su rey, y él reinaba sobre su pueblo. Pero el pueblo de Israel ya no quisieron que Dios gobernara sobre ellos, y le pidieron un rey al profeta Samuel, así como las demás naciones tenían en aquel tiempo. Haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Dios mandó a Samuel a ungir a Saúl como rey para que gobierne al pueblo de Israel. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Saúl reinó sobre el pueblo de Israel 42 años, pero Saúl desobedeció a Dios al ofrecer un sacrificio en vez de esperar a Samuel para que él lo hiciera según como el profeta le había dicho desde antes. También Jonatán y Saúl,
llevaron a los israelitas a la victoria en la batalla contra los filisteos. Desobedeciendo de nuevo a Dios al no cumplir su mandato de destruir a los amalecitas y todos sus animales, Dios rechazó a Saúl como rey de Israel. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Como Saúl desobedeció a Dios, él mandó a Samuel a ungir a David como el nuevo rey de Israel. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: Este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Las Escrituras señalan que el Espíritu de Dios vino sobre los dos primeros que Dios ungió a Saúl y David. Ellos fueron ungidos por el profeta Samuel, y eran conocidos como los ungidos de Dios. Aunque Saúl desobedeció, Dios continuó con la promesa dicha a los patriarcas, puesto que Dios hizo que David tuviera una dinastía de reyes, y que no falte rey sobre su trono, ya que escuchó a Dios, y obedeció todos sus requisitos, mandatos, decretos e instrucciones, y en su descendencia vendría el Salvador de Israel, que es el Mesías. Ahora bien, a David se le fue dicho: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. En esto, Dios prometió específicamente una monarquía de reyes para la casa de David. Era importante para Dios repetir esta promesa específicamente, porque aún no había habido ningún rey que hubiera sido sucedido por su hijo en Israel. El rey David reinó 40 años en Israel y Dios afirmó su reino. Después su hijo Salomón fue ungido como rey de Israel y se sentó en el trono de su padre David, y Dios le confirma el pacto que le hizo a su padre. Entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Entonces siempre un sucesor al trono sería descendiente de David como rey, porque la promesa hecha a Abraham fue: te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Así como también con Abraham, Dios confirmó su pacto con su hijo Isaac, luego con Jacob y sus 12 hijos que son la nación de Israel. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Así David también, dentro de la promesa hecha a Abraham, Dios le hace un juramento a David que levantará de su descendiente después de él, el cual saldrá de sus entrañas y afirmará su reino. Es decir, para cumplir que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, dentro de la promesa hecha a Abraham, de esa simiente elige a David, para que el Mesías que vendría y salvaría el pueblo de sus pecados sea rey por siempre, y que su reino sea eterno, así como Dios lo prometió a Abraham y los patriarcas, a David y sus santos profetas. Le das grandes victorias a tu rey. Le muestras amor inagotable a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Dijo el Señor: hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David, con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Una vez juré por mi santidad, y no mentiré a David,
Su linaje será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre, como la luna, testigo fiel en el firmamento. Entonces las Escrituras señalan que de la descendencia de David vendrá el que ejecutará juicio y justicia en la tierra, el que será pastor y apacentará las ovejas, y él reinará sobre ellas. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Yo rescataré a mi rebaño, y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Mas las Escrituras dice que el Mesías vendrá de la descendencia de David como rey, y se sentará en el trono de su padre, así como está escrito. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor: David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel.